Mamamoo es el grupo que revolucionó el K-pop femenino, sin exagerar. Bueno, a lo mejor un poco. Lo que es seguro es que es uno de los grupos de K-pop con mayor calidad artística y vocal que ha existido jamás. ¿Que su estilo se ha ido comercializando con los años? Puede ser. Pero incursionaron en la escena abanderando los conceptos retro, jazz y R&B. Esto es Asian Music JP de Fer. Hoy, 1 cm Sprite, Taller Than You. O 1 centímetro. Mamamoo es un grupo creado por la compañía Rainbow Bridge World en 2014 y tiene 4 miembros. Solar, la líder y sin duda la voz más espectacular del grupo. Moonbyul, la rapera y la que menos explota su feminidad. De hecho, juega un poco con la ambigüedad. Luego os cuento algo de eso. Hwasa, la magnae, es decir, la más joven y la que asume el rol más provocativo, más rollo femme fatal. Y Wihin. No le encuentro un rol tan definido como a las otras 3 componentes, pero es que no lo necesita, es buena en todo. Para que veáis que lo que he dicho de sus conceptos retro, jazz y R&B es cierto, os quiero enseñar algo. Veréis, antes de su debut oficial en 2014, Mamamoo estuvo haciendo colaboraciones con diferentes artistas arregladas por la Rainbow Bridge World, pues para empezar a ir metiendo el pie en la industria, ¿vale? Por ejemplo, títulos como Peppermint Chocolate con Wissang y K-Will, o Hihi Haje Ho con, Hihi Haje Ho, con el dúo de rap Geeks. Pero la primera de todas fue Don't Be Happy con Bamki, uno de los cantantes R&B coreanos más importantes. Bien, en aquel vídeo, el primero oficial con Mamamoo, el Don't Be Happy con Bamki, en los segundos finales aprovecharon para hacer una especie de pequeño montaje presentación de Mamamoo. Bien, vamos a verlo, dura nada, 50 segundos, 54 segundos creo. Y decidme en los comentarios, por ejemplo, o da igual, hacer la reflexión vosotros mismos de si lo que vais a ver os cuadra con la idea que tenéis de un grupo K-pop. Auriculars y tic-tac. En blanco y negro. Ladies and gentlemen, introducing the fabulous M.A. Solar. Moonbyul. Hwasa. Wihin. ¿Veis? Es muy jazz. Es retro. Mamamoo. Perfecto. ¿Veis lo que os decía? El tema es que, además de ser un grupo, son 4 artistas integrales que, gracias a la compañía, tienen libertad creativa en las composiciones, en las letras, en las coreografías, en los conceptos visuales asociados a las canciones o los discos. Por ejemplo, Moonbyul está acreditada hasta en 52, creo, canciones. 50. Si fan of hot. La canción de hoy, 1 cm Sprite, Taller Than You, se la conoce popularmente simplemente como 1 centímetro. 1 centimeter. No es fácil decir 1 centímetro en inglés. Bueno, da igual. Pertenece a su álbum Melting de 2016 y fue escrita por Solar, Hwasa y Moonbyul. Melting fue su primer álbum de estudio. Hasta entonces habían sido todo mini álbumes o extended plays. Ya sabéis que hay como 257.214 formatos distintos de mini álbum, extended play, de long play, ya me entendéis. El centímetro del que habla la canción tiene que ver con su altura, así que en el vídeo vamos a ver básicamente cómo se ríen de Wihin por ser la más bajita y cómo le tienen rabia a Moonbyul por ser la más alta. El vídeo es cachondeo puro. Musicalmente, según Mamamoo, es un rap estilo costa oeste, década de los 2000. Yo no controlo el West Coast rap.
del principios de los 2000, pero nos lo vamos a creer. Y también es cierto, y esto no hace falta que lo diga Mamamoo, hay un giro con estilo sonido trap hacia el final. Vamos a ver el vídeo, que por cierto no tendré que presentarlas yo, porque si estáis un poco atentos veréis que ponen carteles de Hwasa says, Solar says, Moonbyul says y Wihin says. O sea, Solar dice, Hwasa dice, Moonbyul dice, Wihin dice. 아우리쿨러 이 틱 딱. 여기 나보다 큰 사람 있어? 없으면 됐어. 너보다 내가 더 커. 넌 백년생. Hwasa says. 오케이. 베프지만 키 앞에선 장사 없지 small win. 어줍잖니 1cm 가지고 니들 이러기. 우리 쿨하게 좀 가자. 나만 헬싱키. 너와 나의 차이. Solar says. 성이 좀 커. 그냥 받아들여 난쟁. 받아들여. 달라질 건 없어 인생. 뭐라 카노. Do you know what I'm saying? 아유. Moonbyul says. Me gusta la voz de Moonbyul. 올라오려면 멀어네 여기 높은 곳까지. 거기 아래 공기는 어때 많이 탁하지 난 거기 뭐가 입장 물가. 그만해 이럴 시간 있음 다른 거나 고민해 우리끼리 소리 안 다 내가 꺼내줄게요 니가 이 구역에 잠시해 마마무 너보다 내가 더 커 넌 백년생 마마무 우리끼리 딱 1cm 에요 밤 올림에 더 작아요 Todas intentando ser altas. Pero Moonbyul es la más alta. 누가 봐도 이건 쌤쌤 두성이 좀 커 여긴 우물 안의 전쟁 You know what I'm talking about yeah. 거기 몬스터 아주 그냥 물 만나셨어 인정해 여유 넘치는 게 잠신인 척나니 우월한 척나니 태용만인 척나니 그래봤자도 털이 맷돌 손잡이가 빠졌어 맷돌 손잡이가 빠졌어 지나가는 듯해 오가 웃어 지금 내 기분이 그래 어이가 없네 마마무 너보다 내가 더 커 넌 백년생 Ahí las alturas en las Wikipedias coreanas. Están súper simpáticas. Trap. 잘 들어 난쟁이들아 내가 이 바닥에서 너보다 내가 더 커 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 Ahí de prisioneras, ¿no? Como tías muy chungas. One centimeter. Me encanta el logo. Perfecto. Es una pasada, es muy divertida, muy catchy. ¿No? Bueno, ¿cuánto miden ellas? Pues mira, Moonbyul mide 1,63, un centímetro menos que yo. Hwasa 1,62, Solar 1,60 y Wihin 1,59. Yo soy un tapón, así que si eres más alto que yo... La letra es cachondeo puro, se la pasan metiéndose una con otra por ser más alta, más baja, tal... Por ejemplo, en el estribillo, después del primer mamamu, vale, dicen, mides 1,60 y yo 61. En coreano queda mejor, ¿vale? Se llaman enanas las unas a las otras. Hwasa le dice a Moonbyul que de qué va, que si se cree Choi Hon-man, y se refiere al luchador de K1 o MK Ultra, no lo sé. Bueno, estas artes marciales así muy chungas que vale todo. Bueno, pues el Jambo mide 2,18 metros. Vale. Mamamoo tiene 3 álbumes de estudio: Melting, de donde sale la canción que hemos visto hoy, Four Colors y Reality in Black, y 11 extended plays o mini álbumes.
Hello, Piano Man, Pink Funky, Memory, Purple, Travel y Where Are We. Me he saltado 4 a propósito porque los quiero comentar un poco aparte. Además tiene un álbum recopilatorio también del que hablaré después. Bueno, quiero destacar los 4 mini álbumes, los que no he mencionado en la lista, porque juntos conforman un proyecto de Mamamoo llamado Four Seasons, Four Colors. Estos 4 mini álbumes comparten una serie de características y es que cada uno de ellos está dedicado a un color, a una estación del año y a una de las miembros del grupo, que cada una en su mini álbum tiene una canción en solitario. Además, cada uno de estos 4 álbumes contiene uno de los grandes hits de la banda, o del grupo mejor dicho, ¿no? El primero es Yellow Flower, evidentemente color amarillo, está dedicado a la primavera. La artista o la chica del grupo a la que está dedicado es Hwasa, que tiene su canción Be Calm. Y el tema que fue un verdadero éxito de este mini álbum es Starry Night. Luego vino Red Moon, evidentemente color rojo, dedicado al verano y a la componente Moonbyul, que tiene como canción en solitario Selfish junto a Seulgi de Red Velvet. Y el tema poderosísimo en Red Moon es Egotistic. Luego está Blue, S, o sea, blues. Es azul, está dedicado al otoño y la artista destacada aquí es Solar, que tiene el tema Hello. El gran hit que sale de este mini álbum es Wine Flower. Y por último, White Wind. Es de color blanco, dedicado al invierno. La artista destacada solo puede ser, es la que queda, Win, que tiene su tema 25. Y el hit que sale de aquí es Go Go Baby. Respecto a la actualidad, hay un par de temas que preocupan un poco. Primero, el álbum recopilatorio que mencioné antes se llama Asay Mamamoo The Best y salió en septiembre de 2021. Recopila 23 de sus mejores canciones con nuevas versiones regrabadas, con cambios de género, pues a una la hacen con orquesta, otra la pasan de un pop más así a un pop más funky. Es oro puro. Pero claro, este tipo de recopilatorios tienen un aroma a final de proyecto bastante importante. Y eso, pues, quieras o no, a los fans de Mamamoo nos deja un poco como diciendo... ¿Ya está? ¿Se acabó? Y 2. Ha saltado la noticia de que Wheein no ha renovado con Rainbow Bridge World su contrato, porque esos contratos que tienen con las compañías pues se van acabando, van renovando. Bueno, han renovado todas, pero Wheein no, que ha firmado con un sello diferente del Leaf, sello creado por Ravi de Dix y con el que ya ha sacado un álbum en solitario, We. Se sabe que han llegado a un acuerdo entre The Leaf y Rainbow Bridge World para que Wheein pueda seguir haciendo cosas junto a Mamamoo hasta diciembre de 2023. Por lo tanto, los fans pensamos que probablemente esa es la fecha límite
de las renovaciones de Solar, Moonbyul y de Hwasa hasta diciembre de 2023. Y bueno, cuando estemos allí, pues ya se verá. A mí me huele a final. Pero bueno, tenemos muchos mini álbumes, 11, 3 álbumes de estudio, un recopilatorio, un montón de directos, en fin, es lo que hay. Y por último, os dije al principio del vídeo que Moonbyul jugaba a la ambigüedad, que es la tipa que más masculinamente se viste, aunque evidentemente a veces por el concepto visual del videoclip pues tiene que ir de tía, pero nunca va como Hwasa, que va como súper sexy, ¿no? Sino ella siempre pues busca vestirse más masculina. Bueno, esto ha dado lugar, esto y otras cosas, a un shipeo brutal, lesbiano, claro, entre Moonbyul y Solar. El llamado Moon Sun, Moon de Moon, luna, y Solar, Sol, Sun, Moon Sun. Bueno, si buscáis en YouTube y en Internet, esto es algo que a los fans nos gusta mucho, nos divertimos mucho. Hay cantidad de compilatorios de escenas entre ellas, cariñosas, haciéndose miradas, diciendo, tocándose el culo, o diciendo me gustas, o lo que sea. Bueno, en fin, para los mumus, que es como se nos llama a los fans de Mamamoo, pues esto es muy divertido, nos cagamos de la risa bastante, y que sepáis que está ahí, que está chulo verlo. Se hacen bastantes shipeos, creo yo, también con otros, yo qué sé, ahora me lo invento, pero que si las de Red Velvet, a lo mejor, pues hay dos que se hace shipeo. Hay muchísimo shipeo así, homoerótico, cosa que es un poco peligrosa, porque en Corea el tema de la homosexualidad lo llevan de aquella manera. Y por hoy, ya. See you next time.